Si hoy tu negocio solamente vive de las ventas, muy probablemente vas a morir. Y te voy a explicar por qué varios de estos referentes que están acá en algún punto murieron por solamente depender de un solo pilar de negocio. Así que si te quedas hasta el final te voy a mostrar todo el camino para que puedas hacer $100.000 sin quemarte en el camino y sobre todo que sean predecibles, que puedas generar 4 pilares que son muy importantes, que te voy a mostrar en todo este video que está acá, donde justamente hacen que esos $100.000 sean predecibles y puedas estabilizarte y puedas escalar. Bien, perfecto. Ahora me voy a poner en chiquito para que puedan ver todo el video. Si bien armé toda una estructura y vamos a ir profundizando paso por paso a medida que vamos avanzando. Y bueno, nada, seguramente viste a muchos que las rompieron en 2022, 2023, incluso 2024, donde fue el boom o uno de los grandes booms, donde mucha gente empezó a hacer mucho dinero, pero que no hacían las cosas bien. Y justamente acá muchos referentes hicieron millones de dólares, eran referentes. Y seguramente hoy la pregunta que tenés, ¿por qué carajo desaparecieron? ¿Por qué de un día para el otro salieron del mercado y nunca más el mercado los volvió a recibir? Y mucha gente, a medida que iba desapareciendo, iba ganando cada vez menos dinero. Y cada vez su propia audiencia confiaba menos en ese creador o en esa creadora. ¿Bien? Y en esto quiero explicar algo muy, muy importante. Que bueno, quiero tocar este punto de paso de que todas las personas que ves acá no se trata de juzgar, sino que vamos a aprender el trasfondo, porque algo que todo este tiempo yo me encargué de hacer, y no solamente este tiempo, sino años anteriores, cómo logré posicionar empresas a ser hoy top uno y demás en infoproductos, entendiendo qué les había pasado a mi competencia en su momento, porque varias de estas personas evidentemente en algún punto fueron nuestra competencia, quizás no en modelos de negocios iguales, pero muy similares, ¿bien? Y algo que me llamó la atención es por qué desaparecieron, qué les pasó para que ellos desaparezcan. Y justamente lo que quiero explicar ahora es eso, ¿bien? Así que vamos con la primera parte del video. Bien, en esta primera parte vamos a ver por qué la mayoría de los negocios terminan muriendo con el tiempo, ¿bien? Y qué les pasa en el medio. Y algo muy común, que acá lo pongo literalmente en esta imagen, que me gusta ponerlo en fuego y demás, porque literalmente si hoy tus negocios dependen del marketing y las ventas, poco a poco se está muriendo y se está quemando, literalmente. Y bueno, todo el mundo llega a pensar, si bien puse acá algunas frases y demás para poderme acordar y no irme por las ramas, que al depender de las ventas hace que tu negocio no sea real, ¿bien? Porque tenés una rueda que solamente tenés que empujar y la tenés que empujar todo el tiempo. Que lógicamente, a ver, es un negocio, la tenemos que empujar, sí. Pero, ¿qué viniste a buscar acá? ¿Libertad? ¿Viniste a buscar justamente no estar sobreviviendo mes a mes de si vendés o no vendés? Porque tu negocio no se estabilice y mucho menos podés pensar en estabilizar ni en escalar, ¿bien? Y algo muy importante que quiero mencionar, que es justamente acá en la parte de arriba, es que muchos referentes antiguos tenían solamente el foco en vender, vender, vender. ¿Qué quiere decir esto? Muchos lo que hacían, que voy a marcar acá en rojo, es hacer lo siguiente, ¿bien? En su momento, por ejemplo, lanzaban ofertas como Setter, ¿bien? En ese momento era Setter, Closer, Content Specialist y bueno, 800 nombres distintos. Bien, hay muchísimos modelos que se lanzaron en ese momento, que se reflejaban en ofertas, bien, donde dependiendo qué buscaba el mercado es la oferta que se vendía. Hubo un lanzamiento donde se hizo muchísimo dinero, que fue una de las últimas ofertas, que en este caso lanzó Agus Nievas. No voy a explicar el trasfondo ni nada de eso porque no viene al caso, pero utilizaban este tipo de ofertas para básicamente generar muchísimo dinero. Pero ¿qué pasaba después? Toda esta gente que estaba acá, al generar tanto dinero, generaban mucha, o sea, no daban abasto de la capacidad operativa que tenían, y es algo lógico, ¿bien? O sea, es como yo a día de hoy querer, porque ahora estoy trabajando con más de 5 clientes, es querer dar un salto a trabajar con 50 clientes. Es imposible que hoy yo pueda aguantar tantas personas. Con el tiempo sí. A medida que primero estabilice los 5 clientes, me vaya muy bien con los 5 clientes, que eso es lo que me encargué de hacer este tiempo, para después poder pensar en escalar, ¿bien? Todo el mundo piensa al revés, que escalar es vender más, y quieren más líos, más quilombos, para después recién hacerse cargo, que se les queme el negocio. ¿Y qué pasa? Que esto es algo muy importante. Más allá de la oferta, que entre comillas se quema, que no se quema la oferta, se quema la comunicación de la misma. Por eso a medida que quizás la oferta de Setter hoy sigue funcionando, entre muchas comillas, pero se comunica de otra manera, ¿bien?
al igual que Closer, al igual que Content Specialist, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y también como el mercado se va volviendo más sofisticado, va avanzando la oferta. Ya quizás no es Closer de venta, sino que a día de hoy ya pasa a ser director de venta, bien, porque el mercado evolucionó, ¿se entiende? Porque la gente ya sabe lo que es una habilidad de alto valor y también la puede conseguir de manera gratuita, que es lo que va a pasar en los siguientes años, viendo este tipo de videos que te voy a mostrar, que justamente avanza el mercado. Ya no tiene el nivel de conciencia que antes y lo puede ver por internet y puede hacer un montón de cosas sin necesariamente invertir quizás en una mentoría en un principio. Bien, y es propio del mercado que va evolucionando. Entonces nosotros entendiendo la oferta, entendiendo que, por ejemplo, para nosotros a medida que va avanzando el mercado, si yo antes capacitaba closer, ahora tengo que capacitar directores de ventas, ¿bien? Porque esos mismos closer que había capacitado en un pasado quieren una siguiente solución para poder escalar, ya no quieren un 5, un 10%, quieren llevarse un 20, un 30% de un negocio y que manejen ellos toda la área de venta, ¿bien? Y así va evolucionando el tiempo, pero va evolucionando también la comunicación de esa misma oferta, ¿bien? Sin enrollarme tanto, estas ofertas son las que se vendían anteriormente, pero todo el mundo ponía el foco, como lo menciono acá, en vender, vender y vender, ¿bien? Sin dar abasto. O sea, el negocio no daba abasto, evidentemente, no entregaban un buen servicio y ¿qué pasaba? Se quemaba, que es justamente lo que explico acá. Se quemaban su marca personal, lo cual, que ahora voy a hablar, un caso particular de mis primeros coaches en su momento, que solamente se centraban en vender, ¿bien? Donde evidentemente lo que pasaba es que si su foco estaba solamente en vender, se terminaban quemando no solamente a la oferta, sino también a su propia cara, a su propia reputación, a su propia marca personal como tal. Terminas quemando hasta el propio creador si tu objetivo es vender. Y ya te voy a explicar cuál sería el roadmap completo que debería seguir un infoproductor o una persona que quiera armarse su marca personal y justamente poder escalar con el tiempo y no romperse en el camino como hace el 99% de las personas que yo lo veo a día de hoy. O sea, viene todo el mundo y me pregunta, que de hecho todos los clientes que yo tengo a día de hoy vienen y me dicen, quiero hacer $100.000 al mes, ¿cómo hago para vender más? Y creen que su problema es vender más. Y ahí es donde está la falsa creencia que justamente todos, como ponían el foco antes en para llegar a $100.000 era solamente vender, a día de hoy no, o sea, no es imposible. O sea, puedes llegar a hacer $100.000, pero vas a hacer un solo mes. Que están los famosos lanzamientos que te dicen, sí, yo hice 190.000, 200.000, pero después ¿cuánto hiciste los otros meses? ¿Cómo lograste aguantar? Esa persona que te compró el lanzamiento después te volvió a comprar, te volvió a renovar, hiciste un producto mejor para esa persona. Bueno, hay muchas cosas que terminan volviéndose pilares en un futuro. Bien, porque es mucho más fácil venderle a una persona que ya te compró una solución, volverla a vender en un futuro. Ahora, te va a volver a comprar si realmente fuiste congruente y le diste una solución a esa persona. Si no, caso contrario, no te va a volver a comprar. ¿Y qué pasa? Si esa persona no te vuelve a comprar, ¿con quién se va a ir? Con tu competencia. Bien, y así, con el tiempo, vas perdiendo autoridad, vas quemando tu marca personal, porque esa misma gente va a salir a hablar afuera que tu programa no es bueno. ¿Y qué pasa? Te vas a terminar quemando y no vas a poder vender más en tu vida. Y si volvés a vender, que esto es algo que suelo ver un montón, que hoy, por ejemplo, que está de moda la inteligencia artificial, bien, que yo digo la oferta para tontos, en pocas palabras, porque no tengo otra manera de describirlo, que supuestamente una inteligencia artificial te hace todo, bien, te manda mensajes por voz, cierra clientes por voz y demás. Ahora, mi pregunta es, hacia esa gente que compra, evidentemente está buscando plata, bien, estamos hablando de un lead con un nivel de conciencia bajísimo, pero esa persona que compra, ¿qué te diferencia a vos, persona que compra, de los 800 que compran? Bien, y ahí es donde dice, che, nada, pero esa persona quizás nunca se lo preguntó. Y ahora la persona que está vendiendo esa oferta está buscando esos modelos de negocio en tendencia para venderte una oferta, justamente. Pero como es tendencia, solamente te va a vender por ese momento y se va a terminar quemando, ¿bien? Y ahí es donde voy, que no es un negocio real. Depende 100% de las ventas. Ya se hacen, saltan de un modelo de negocio a otro. Capaz que ya no está de moda la IA, ahora está de moda e-commerce. Te salta una oferta de e-commerce. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, quizás hoy vas a vender porque el mercado está muy verde. Bien. Y aún así está avanzando mucho. Ojo, también. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, esa misma persona que te compró, es como dije, se va a ir con la competencia o no te va a comprar más y te va a quemar y tu marca personal se va a quemar. Bien. Y eso es lo que no queremos. Mucho menos si quieres armar un negocio real y con propósito. Así que bien, acá es justamente todo lo que creen que venden,
básicamente, pero no terminaron construyendo nada que los sostenga realmente. No tienen sistemas, no tienen un buen producto, no tienen una escalera de valor desarrollada, no tienen nada. Simplemente tienen una oferta en tendencia que vendieron, hicieron dinero con eso, pero es cuestión de tiempo para que muera, ¿bien? Por eso sus negocios terminaron muriendo, como de mucha gente que mostré acá. Y terminó muriendo porque justamente se terminaron quemando las ofertas, sus maneras de comunicar, y la misma gente ya les dejó de creer. Porque ¿qué pasa? Esa misma gente, la cantidad de personas, porque es equivalente a la cantidad de dinero que generaron en un pasado, también esa gente salió a hablar, ¿bien? Y dijo que su producto no es bueno. Ahora, y las personas, como cómo avanzó el mercado, ya como tienen varias opciones, que tampoco son muchas, ojo, ya saben identificar, ¿bien? Y van, hablan con la competencia, hablan con un cliente, etcétera, 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 y en base a eso terminan definiendo si compran o no compran el producto. Es muy simple, ¿bien? Ahora, algunos lo entendieron a tiempo, y acá voy a mencionar dos personas, que es Rama y Mati, que lo vieron que solo vender no les alcanza, ¿bien? Básicamente vieron que solo vender no les alcanza. Yo me acuerdo una temporada, obviamente shout out para Ramo y Mati, ese es lo mejor, simplemente los menciono acá porque me parece un muy buen ejemplo, que quizás en ese momento ellos, hubo una temporada donde solamente pusieron el foco en eso, ¿bien? Y para escalar creían que solamente era eso, y quizás parte de su foco también está puesto ahí. No cuestiono nada de su negocio, ni mucho menos, simplemente estoy dando un ejemplo, ¿bien? Ahora, ellos entendieron con el tiempo que no solamente era hacer una buena oferta, sino también tener un buen producto, ¿bien? Por eso sé que ahora han mejorado muchísimo más el producto y más, porque tenía mucha gente que se ha quejado del producto durante mucho tiempo, y lo que les pasaba también es que se estaban empezando a quemar muy rápido. Tanto sus marcas personales no estaban vendiendo, el mercado estaba justamente estamos en un ciclo de mercado donde hay una recesión de confianza grandísima sobre la competencia, ¿bien? Y esa misma recesión de confianza hace que no confíen lo suficiente. ¿Y qué hacen? Van a ver reseñas, a ver un montón de videos de reseñas donde no era lo mejor, incluso para un montón de gente en la competencia, esto, lo otro y más, entonces quizás iba directamente con la competencia. Que en ese momento fue un factor diferencial que nosotros vimos, en este caso, yo fui uno de los fundadores de Aumenta tu Valor, donde pudimos ver una brecha para justamente meternos, que bueno, eso es un poco de las cosas que yo me encargo de construir, justamente a nivel negocio. No solamente me encargo de que tengas una buena oferta, un buen producto, una buena escala de valor, etcétera, 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 sino también te puedo visionar de esas brechas en comparación de tu competencia y cómo puedes aprovechar para volverte autoridad y empezar a competir en serio, ¿bien? Porque cuando te vuelves autoridad, recién ahí empezás a hacer más de $100.000 al mes, que ya vamos a hablar más sobre eso, ¿bien? Ahora, hoy seguramente tu negocio vive de picos, básicamente de una historia que explotó, un webinar, en este caso, bueno, más allá de esto, sería una oferta que explotó, ¿bien? Que justo diste con la tecla, como mucha gente que quizás ahora está con el tema de inteligencia artificial, que ya se está empezando a pasar esa tendencia, pero en ese momento fue la inteligencia artificial que mucha gente empezó a hacer mucho dinero de golpe, y quizás lo siga haciendo por un periodo de tiempo un poquito más largo, pero va a terminar muriendo, ¿bien? Si no saben ver un montón de cosas, ojo, no es que todos mueren porque solo venden, ¿bien? Ojo, a la larga sí terminan muriendo si no se saben renovar, si no saben escuchar al mercado, si no saben los ciclos del mercado, si no saben lo que solucionan, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿cuál es el problema de todo esto que te estoy mostrando? Es que como dependes de picos, tus picos dependen de las ventas, ¿bien? Y si no vendes, te morís y estás todo el tiempo en modo supervivencia, ¿bien? Y eso hace que no puedas pensar, que no puedas visionar y que no puedas ver las cosas que te estoy mostrando en este video sobre las ofertas, sobre los ciclos de mercado, sobre etcétera, 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 cómo ganar tu competencia, encontrar brechas en el mercado para poder meterte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hay muchas cosas más a partir de eso y no lo puedes ver porque estás en modo supervivencia, estás viendo cómo vendes más y crees que tu negocio solamente depende de las ventas, bien, que en gran parte sí dependen, que ahora te voy a mostrar en porcentajes qué tan importante es, bien. Y eso, evidentemente, no es escalar, eso es quemarte con el tiempo, por eso muchos terminan frustrados con el contenido, terminan frustrando con su oferta, terminan frustrados que no tienen casos de éxito, terminan frustrados por el negocio como tal y terminan dejándolo, ¿bien? O sea, si no terminas dejándolo porque la gente quizás te quema por no tener un buen servicio, por solamente vender y porque tu foco solamente está ahí, sino que también vos te terminas quemando como creador o como dueño de negocio, donde justamente estás sobreviviendo todos los meses, ¿bien? Ahora, algo muy importante, que justamente acá lo voy a mostrar, es cómo se conforma realmente un negocio real, ¿bien? Y acá hice un pequeño diagrama donde lo pueden ver como una rueda de negocio, ¿bien? Acá lo voy a poner en verde porque esto ya es positivo, donde lo pueden ver como una rueda de negocio que gira de esta manera, ¿bien? Donde lo puse acá de una manera muy simple, donde un negocio real no solamente depende de ventas, sino que tiene 4 pilares muy importantes y que los 4 pilares se van a ir desarrollando con el tiempo, ¿bien? A medida que
lo van necesitando y van avanzando porque son distintas etapas que ya voy a empezar a adentrarme sobre eso. Bien. Primera área, muy importante, es todo lo que es referido a marketing y contenido, ángulos ganadores, etcétera, que te voy a explicar qué carajos son los ángulos ganadores, que todo el mundo te habla y demás. Después, por otro lado, tenemos la parte de ventas, bien, que es toda la parte de conversión, que no me voy a entrar mucho en eso, pero en fin, son las ventas y la parte de convertir un lead, una persona que lleve marketing, porque la persona que lleva el marketing básicamente es conectar el dolor de esa persona a través de mi comunicación, muy simple, bien, y esa persona me termina hablando por chat y después se termina cerrando o en una llamada de venta o por chat o por un webinar, de distintas maneras, depende de tu funnel, bien. Después tenemos toda la parte de producto. Después tenemos toda la parte de sistemas y operaciones, ¿bien? ¿Para qué carajo funcionan sistemas y operaciones y por qué es importante? ¿Bien? Lo que hace esta área, que muchos te muestran en Airtable cómo hacer o cómo tener mejor sistema, etcétera, 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 que yo ya he hecho todo y he probado todos los sistemas, le he pagado a Katy Bani, a Andrew, a, bueno, muchísima gente, tope de gama, Alejo Muñoz, etcétera, para aprender sistemas y, bueno, y todo eso. Y la verdad que sé muchísimo, pero algo que me di cuenta es que para lo único que sirve es para tener datos, ¿bien? Para tener los inputs necesarios para después poder tomar decisiones y tomar acciones que estén alineadas hacia ese siguiente paso que nosotros queremos escalar. Por ejemplo, si estás en 10.000, 20.000 o 25.000 o 30.000 dólares por mes, ¿cómo haces para escalar a 50? Y después, ¿cómo haces para estabilizar? Y después, ¿cómo haces para escalar a 100.000? Porque para estabilizar necesitas que tu negocio empiece a ser predecible, ¿bien? Que ahí vamos a esa parte de cuáles son los ingresos reales, de cómo funciona la torta de porcentaje de tu negocio. Y por qué carajo todo el mundo piensa decir, a ver, solamente tengo que vender y mi negocio depende de las ventas. No, y acá te voy a mostrar justamente que el ingreso total de tus negocios, el 50 al 60% debería depender de las ventas. El otro gran porcentaje que varía entre un 40, a veces un poco más. Nosotros, por ejemplo, llegamos en ATV porque tenemos un producto de la conchísima de su madre, llegamos a tener casi o sea, que en ingreso termina representando más de un 50%, que es una locura, ¿bien? Pero por lo general tendría que ser el 50% de ventas nuevas, entre un 20 y un 30% de facturación recurrente. ¿Qué quiero decir con facturación? Personas que, por ejemplo, que esto es muy importante, que son los planes de pago, ¿bien? Nosotros y hemos superado los 100.000 dólares justamente a través también de tomar una decisión con planes de pago, ¿bien? No solamente que es todo upfront, entonces esa misma facturación se vuelve una bola de nieve con el tiempo, ¿bien? Donde justamente terminas representando entre un 20 o un 30%. Ahora, porque una cosa termina dependiendo de otra. Si vos tenés un producto de mierda, la gente nunca te va a pagar una puta cuota. Ni mucho menos te va a pagar por una siguiente solución, donde ahí donde entramos a empezar a hacer una escalera de valor, ¿bien? Donde se le llaman upsell y recompras. Bien, las recompras vienen de, si dimos un buen producto, esa persona nos va a volver a comprar por ese mismo asesoramiento. Asesoramiento, bueno, depende de lo que vendas en general. Vuelve a renovar tu servicio. O hago un upsell, básicamente esa persona pase de... Hagamos de cuenta, la escalera de valores es algo muy simple como esto. Tenemos solución 1, solución 2 y solución 3. Bien, súper simple. Y cada solución tiene X precio. Bien, acá voy a poner así, X precio. Ahora, si vos no le solucionaste el primer problema, que por ejemplo una promesa, que es la típica promesa que te hace todo el mundo, ¿cómo haces para escalar a 10.000 dólares con tu marca personal, monetizando tu contenido, etcétera, etcétera? Bien, hay muchísimos tipos de ofertas, pero en este caso las resumí en esa, donde si vos no cumpliste esta solución, primero no te va a pagar ni la cuota, y segundo, en caso de tener plan de pago, bien. Y segundo, algo muy importante, es que esa persona no te va a volver a comprar o sea, no te va a comprar de nuevo quizás esta solución que te puede volver a renovar, ni mucho menos te va a comprar la siguiente solución. Por ejemplo, si ayudaste a esa persona a escalar a 10.000 dólares, ahora ayúdale a escalar a 50.000, ¿bien? Y esa persona te va a pagar esa siguiente solución, ¿bien? Y igual cuando llegas a 100.000, 20.000 y demás, o sea, terminas creando como una oferta, entre comillas, donde ayudas a escalar a esa persona, que puede ser una oferta cebolla o una escalera de valor como tal, bien, es un poco lo mismo, pero depende un poco tu servicio, bien. En resumidas palabras, te va a pagar una siguiente solución y una siguiente solución, que van a tener precios distintos. Ahora, nunca vas a escalar si vos no solucionás el primer problema, o sea, no lo ayudas a solucionar el primer problema, bien, porque la solución 2 y 3 se termina dando por consecuencia, bien. Porque todo el mundo dice, bueno, pero ¿cuál va a ser la siguiente solución que le voy a dar a mi cliente? ¿Cuál? No, céntrate, pone todo tu foco en que ahora el cliente que te ingresó es darle los mejores resultados posibles, y ese mismo cliente te va a pedir más, ¿bien? Porque no se quiere ir con otra competencia si tuvo resultado con vos.
Y ahí es donde se hace una investigación de audiencia interna, ¿bien? Donde básicamente hacemos market research a la gente que está dentro. Si no sabes qué es un market research, es una investigación de audiencia que se puede hacer externa, en este caso a tus seguidores de Instagram y a tu audiencia como tal, o después una audiencia interna, que es la audiencia que por lo general ya te compró, bien, ya está dentro de tu círculo. Ahora, esa misma gente, pues les vas a hacer justamente, les vas a hablar sobre tu servicio, esto, otro, y en eso vas a terminar descubriendo necesidades, dolores, ciertos patrones donde vas a definir una siguiente oferta, bien, pero nunca vas a saltar a una siguiente o nunca vas a poder hacer una escalera de valor así si no solucionaste el primer problema y no diste un buen servicio con tu primer producto, bien. Y la segunda y la tercera se termina formando sola, porque esa misma gente te lo va a pedir porque te quiere comprar a vos, porque vos le diste el resultado antes que a la competencia. Bien, entonces, si esa persona no compra una siguiente solución, te vas a renovar. Nosotros tenemos, o sea, bueno, yo digo nosotros porque estoy acostumbrado, en ese momento aumenta tu valor, pero aumenta tu valor, tenía gente que tenía hace más de un año, literalmente. Hay mucha gente que a día de hoy es alumna mía, o ex alumnas en ese caso, donde a día de hoy son grandes amigos míos, ¿bien? Y también logramos ese nexo, ¿bien? Entonces eso es algo muy importante. Pero bueno, sin adentrarme tanto, seguirme por las ramas, así es la manera correcta en la que deberían verse tus ingresos, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que las ventas no deben representar el 100%, deberían representar el 50%. Todo el mundo te dice el 100% porque están quemados de la cabeza y están acostumbrados a las falsas creencias que te crearon antes. En este momento, como quizá en su momento Agus Nievas, bueno, un montón de gente que estaba en el mercado, que les generaron esas creencias que... Porque, a ver, también el mercado en ese momento estaba tan virgen que no es que te generaron creencias, sino es lo que había en el mercado. Ahora, como avanzó, tienen que avanzar tus creencias, tienen que avanzar tu forma de ver las cosas, tienen que avanzar, te tienes que volver más sofisticado vos, ¿se entiende? Y eso es muy importante. Ahora, todo esto que te mostré es muy importante, porque esto es, obviamente, después tenemos una parte, porque cada área es un mundo, ¿bien? Porque literalmente cada área es un mundo, la parte de marketing, la parte de ventas, la parte de producto, etc. ¿Bien? Y yo voy a adentrarme un poco más a eso, voy a resumir un poco cada área, ¿bien? Pero en general, tu negocio debería representar esto para ser un negocio real. Entonces, ¿qué hace? Que la gente que ingresa te genera facturación. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, tu negocio por X motivo, no sé, porque como depende 100% de las ventas, capaz que te cierran Instagram, capaz que no se pueden pasar muchas cosas por medio, ¿bien? Entonces el otro 50% de tu negocio ya no depende de las ventas, ya no depende de tu marketing, depende de esto. Ahora, esto en un futuro va a hacer que este 50% termine representando cada vez menos. ¿Por qué? Porque si vos se supone que gente que te paga cuotas o te paga upsells o renovaciones, son casos de éxito tuyo. Esos mismos casos de éxito son tu producto, ¿bien? Porque esa misma gente es la que justamente te ve a través de tu marketing y te va a terminar comprando. Entonces, ¿qué haces vos con todo? ¿Y por qué no te vas a quemar nunca? Porque tu producto son tus resultados. Y eso es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque no te terminas quemando con el tiempo. ¿Quién te va a quemar si tienes casos de éxito? O sea, respóndeme esa pregunta. No hay chance. Bien. Al contrario, te terminas volviendo autoridad. Como personas como Nick Setting, personas como Serge Katari, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente dentro del mercado. Bien. Muchas, pero pocas también a la vez. Que se han centrado, como Charlie Morgan, que se han centrado en lo que se tienen que centrar. Que es esto. Bien. Ahora, como estamos tan acostumbrados con esa mentalidad del mercado donde estamos metidos, de esa rapidez constante de si este mes no hago 100.000, me muero y esto, porque estamos acostumbrados como un mercado que también puedes pasar de 0 a 10.000 en un mes, literalmente como yo lo hice hace 2 años atrás, que literalmente de un mes al otro de pasar a 0 hice $11.800, y así fui escalando a 30, 50, 60, 80, 100 y así fui escalando con el tiempo, ¿bien? Pero como estamos acostumbrados a esa rapidez, no nos damos cuenta y no ponemos el foco donde lo tenemos que poner, porque esto lo que a vos te va a dar de comer en los siguientes años, ¿bien? Y lo que te va a hacer estabilizarte sobre todo, hacer predecible tu negocio, que predecible es decir, en esta rueda de negocio, yo ya sé qué contenido tengo que subir, ya sé cuál es mi ángulo ganador, que ya vamos a hablar sobre eso, ya sé cómo convertir
toda la parte de ventas, se entiende, ya tenemos súper aceitados los números, que no quiero adentrarme mucho sobre el tema del ticket promedio, cantidad de agendas y demás, pero hay ciertos números que si nosotros cumplimos esas métricas nos hacen ganar 50.000 o 100.000 dólares. Es súper simple, no hay mucha ciencia sobre eso. Y después viceversa lo mismo, para el nivel marketing, cuántas conversaciones necesito generar, de cuántas conversaciones, cuál fue el ángulo ganador, porque no es solamente las conversaciones, sino también la calidad de tus leads, bien, que eso lo terminas sacando con una métrica que es por ahí un ticket promedio, que es básicamente el ticket promedio o precio por agenda, bien, donde puedes calificar un poco la calidad de tus leads, pero bueno, no voy a entrar un poco en eso. Y después por otro lado tenemos toda la parte de producto, que el mismo producto es muy importante, porque si el producto es bueno, todo lo que vos tengas a nivel producto vas a sacar casos de éxito. Le pongamos win, ¿bien? Donde esto termina alimentando a esto y a esto. Y se vuelve un círculo virtuoso hermoso, ¿bien? Es difícil y un poco sí, como todo. Puede ser difícil, ¿bien? Pero todo esto que te muestra acá va a hacer que tu negocio dé un salto gigante y sobre todo te saques todas esas creencias y todo ese dolor de cabeza de necesito vender más y porque no entendés, porque no tenés visión, porque no sabes y está bien no saber. Yo hace años atrás no tenía ni puta idea dónde estaba metido, pero después empecé a analizar funnel por funnel, referente por referente y empecé a entender el trasfondo de las cosas, empecé a entenderlo todo y empecé a verlo de esa manera. Por eso a día de hoy puedo asesorar muchos negocios y no me centro solamente en vender. Me centro en cómo en los siguientes 6 a un año, a 2 años, esas personas se van a volver autoridad, ¿bien? Y van a escalar con el tiempo, y van a escalar con la cabeza y con la conciencia tranquila, en paz. De decir, estoy dando los pasos correctos porque estoy mejorando mi producto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hay muchas cosas dentro que en próximos videos lo voy a explicar, este no viene el caso, pero te quiero mostrar por qué carajo en su momento muchos referentes terminaron muriendo y a día de hoy a vos te puede tocar. ¿Bien? Y hay mucha gente que está en ese proceso que veo y por ahí digo, che, esta persona salió de vender habilidades de alto valor, que te prometía el cielo, las estrellas, garantías, que si no tenés resultados te devuelve el doble y toda esa mierda, toda esa shit, te ponían en garantía y estaban de moda las garantías. Pero todo esto que te estoy mostrando acá no hace falta y de hecho yo tengo gente que no me compra ni por garantía, literalmente. Y me encanta trabajar con esa gente, por eso mi marketing también es así tan transparente. En fin, ¿qué te quiero decir con todo esto? Es que si hoy solamente tu negocio depende de las ventas, vas a morir con el tiempo. También mostrarte que no necesitas vender más, necesitas construir con conciencia y con propósito, con estructura. Así que si querés clientes que se quedan, paz en tu cabeza, sobre todo construir un negocio real para los siguientes años porque te mereces lo mejor. Por eso estás acá. Así que ese es el propósito de este canal, mostrarte el trasfondo de las cosas, por qué carajo pasa y que dejes ver canales que no te aportan nada. Así que nada, si te gustó este video, suscríbete y nada, además está decir que si sentís que te puedo ayudar, escríbeme, mandame un mensaje, te voy a dejar abajo literalmente mi WhatsApp o mi Instagram. En este caso directamente hablando por WhatsApp, te voy a contestar yo, te voy a contestar con audios, no tengo setter, no tengo nada, porque recién justamente me encargué todo este tiempo de estabilizar a todos mis clientes que me vaya muy bien para poder hacer mi marca personal y para no venderte nada sin sentido, porque no es mi foco. Y con este video te mostré que ese no es mi foco. Así que bueno, nada, nos vemos en un siguiente video, suscríbete y si crees que te puedo ayudar, porque también en que vas a hablar conmigo yo te voy a calificar y me voy a dar cuenta si te puedo ayudar o no te puedo ayudar. Y si no te puedo ayudar te lo voy a decir y te voy a recomendar gente del mercado que sí pueda hacer. Bien, porque yo no apunto y no trabajo con cualquiera. Así que sin más nada que decirte, adiós.